Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Reyes, capítulo 10. Cantábamos: he venido a ser tu amigo, ¿no? Está padre, ¿no? Jesús dijo: ustedes son mis amigos, se hacen lo que yo mando. Dices: oh, pero ¿cómo? Es que a Dios le importa nuestra obediencia, ¿verdad? Podemos hacer muchas obras para Él, podemos responder a lo que Él nos ha llamado a hacer, y de pronto nos podemos encontrar envueltos haciendo muchas cosas para Él, pero no obedeciendo lo que nos ha pedido, ¿no? Y eso estamos en esa parte en la vida de Salomón, ¿no? La semana pasada veíamos en el capítulo 9 cómo de pronto entre todas estas obras que empieza a construir Salomón, aparte de construir el templo, ¿no? Que vimos cómo era un templo glorioso, padrísimo, ¿no? Con cada detalle importante, ¿no? Cubierto de oro todo por su interior, ¿no? También vimos los edificios de Salomón, su palacio, esta otra casa que era toda hecha de cedro. Incluso le hizo una casa a su esposa, ¿no? Muchas construcciones. Y la semana pasada veíamos muchas más construcciones que hizo. Reedificó muchas ciudades y construyó muchas fortalezas, y de pronto se ve envuelto en muchos trabajos, y parece que le gustaba bastante hacerlo, ¿no? No era pesado para él, sino había encontrado un gusto por todo esto. Dios le había dotado de sabiduría para poder hacerlo. Pero de pronto Dios le recuerda algo importante. Se le vuelve a aparecer después de aparecérsele la primera vez, ¿recuerdas? Diciéndole: pídeme lo que quieras. Y Salomón, con ese temor de que Dios lo puso como rey sobre su pueblo, le dice: pues dame sabiduría, porque la verdad necesito sabiduría, soy muy joven. Necesito saber cómo gobernar a este pueblo. Necesito saber cómo hacer justicia. No quiero ser un mal rey. Y Dios le dice, y Dios se agrada de eso. Y le dice: te voy a dar sabiduría, pero también te voy a dar riquezas y gloria. Salomón no estaba enfocado en eso. Sin embargo, Dios le dice: no habrá un rey como tú, tan sabio como tú. Y empieza así su reinado, y empieza a hacer las cosas bien. Pero de pronto hay cosas que Salomón pasa por alto, ¿no? En su caminar, ¿no? De pronto no toma en cuenta ciertas cosas que ya estaban escritas en la ley. ¿Recuerdas? Una de esas cosas importantes era que el rey tenía que hacer una copia. Eso está en Deuteronomio 17. Hacer una copia de la ley, transcribirla de su propia mano, para que tuviera él pues su Biblia personal, ¿no? Para leer cada día, para que no se volviera un rey soberbio, sino recordara la palabra de Dios, ¿no? Y en estas instrucciones precisas para los reyes habían varias cosas que no debía hacer un rey, como acumular ciertas cosas. Una de ellas era acumular caballos, porque entonces haría volver a su pueblo a Egipto por caballos. Otra de estas cosas era acumular oro y plata. Y otra de estas cosas era acumular mujeres. Y de pronto Salomón empieza a fallar en estas tres cosas, ¿no? Y estamos en el capítulo 10. Vamos a seguir viendo acerca de todo lo que va acumulando Salomón, ¿no? Pero vamos a ver dos perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva del escritor del libro de Reyes, y también vamos a ver desde la perspectiva de Salomón, porque Salomón dejó escrito un libro donde nos muestra un poco su perspectiva de este tiempo, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar, pero vamos a hacer una oración para continuar con nuestro estudio. Señor, muchas gracias te damos, porque eres bueno, Señor, y tú quieres hablarnos, y sin duda, Señor, quieres transformar nuestros corazones, y venimos a escucharte, Señor. Y sí, ciertamente, Señor, venimos a ser tus amigos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, queremos hacer
de acuerdo a tu palabra, Señor. Queremos obedecerte, Señor. Y sabemos que tu palabra es la única que puede producir esa fe en nuestros corazones, Señor, para tener, sí, para dar esos pasos, Señor, para caminar en obediencia a ti, Señor. Aquí estamos, Señor. Haz tu obra, por favor, en esta noche. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice versículo 1. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que él no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, quedó asombrada. En esta primer parte nos habla de esta reina. Este territorio Sabá es conocido como el reino de los sabeos. Actualmente es donde está Yemen. Es en que es suroeste, ¿no? de Arabia. Entonces está esta zona, y es interesante porque escuchó, dice, esta reina de la fama, de la popularidad de Salomón. ¿Por qué escucharía de la fama de Salomón? Realmente está algo retirado este lugar de Jerusalén, más aproximadamente 2.400 kilómetros. Entonces, ¿por qué escuchó de la fama de Salomón? Bueno, ¿recuerdas? Terminó el capítulo 9 diciendo que Salomón construyó también, entre todo lo que construyó naves, esto es barcos, junto con Hiram, el rey de Tiro, que eran experimentados en las naves, ¿no? en los barcos. Estos son los fenicios, ¿no? Entonces estos hombres ayudan a Salomón y construyen en esta zona del Mar Rojo y van a Ofir a traer oro. Ofir está muy cerca de esta zona, ¿no? Entonces probablemente en estos viajes que hacían y entre comerciar en ciertos lugares, se entera esta reina de este rey Salomón. Pero al parecer, y ahorita vamos a ver cuál es la respuesta de esta mujer, al parecer esta reina ya había escuchado de Israel. Pero hay algo que les sorprende mucho: ¿cómo puede haber un rey en Israel así? Y entonces, pues va, escucha su fama y dice que va. Pero dice algo interesante en el versículo 1, porque dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado. Chécate, ¿por qué había alcanzado esa fama? Por el nombre de Jehová. Esto es importante. Vino a probarle con preguntas difíciles. Esta fama que tenía era por el nombre de Jehová, porque bien sabían los pueblos alrededor que este pueblo Israel tenía un Dios, y ese Dios era Jehová, un único Dios. Conocían a esta nación como una nación monoteísta, no como las demás naciones, sino esta era una nación distinta. Y te puedo asegurar que muchos habían escuchado la historia de Israel en el pasado, de dónde salió y cómo cruzó hasta llegar a donde estaba, ¿no? Porque esta historia realmente de cruzar el Mar Rojo por tierra seca, pues no es cualquier historia, ¿verdad? De hecho, por eso constantemente es repetido, porque es impresionante. O sea, estar a la orilla del mar cuando tus enemigos están atrás y de pronto se abre el mar, dices, no sucede comúnmente, ¿verdad? Y eso es lo que sucede más bien esto es lo que trae a la memoria a esta mujer. Escucha la fama de Salomón y entonces va para allá. Pero dice que vino a probarle con preguntas difíciles, porque parte de la fama de Salomón no era que había construido muchas cosas, sino que era un rey muy sabio. Entonces, si te enteras que una persona tiene respuestas a todas tus preguntas, seguramente vas a ir a consultarle, ¿no? Y entonces lo que hace esta reina de Sabá,
Dice que vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias. Ahora es importante esto porque dice que traía muchas especias, oro, piedras preciosas. Esto quiere decir que esta reina no era una reina que iba a buscar un rey superior a ella. Muestra que también tiene mucha riqueza. Y probablemente lo que intenta hacer esta reina es hacer algún tipo de sociedad, algún convenio con este rey. Pero entonces dice que le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y me encanta el versículo 3, chécate esto. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y dices, oh, pues es que este era Salomón, un rey muy sabio. No tenía límite a sus respuestas. Nadie le podía cuestionar en algo que no tuviera respuesta. ¿Has conocido gente así? Es difícil de pronto, ¿no? Conocer a alguien que tenga respuesta a todas tus preguntas, ¿no? Yo creo que Jesús sí tenía respuesta a todas las preguntas, ¿no? Pero es interesante porque lo ves en los evangelios y de pronto ves a muchos de los fariseos, conocedores de las escrituras, a los escribas, a los intérpretes de la ley, llegaban a Jesús y en varias ocasiones nos dice que era para tentarle. Bueno, aquí esta mujer venía para probar a Salomón, a ver qué tanto sabía. Pero Jesús muchas veces no contestó las preguntas que ellos les hacían. No porque Jesús no lo supiera todo, porque Jesús es Dios. Jesús tiene respuesta a todo. Pero no contestaba a todas. Muchas veces les decía, bueno, si ustedes me responden esta pregunta, yo les respondo. Si no, no. Y muchas veces no sabían qué responder y entonces Jesús, pues yo tampoco les digo. Y no es que Jesús no supiera. Y es que a veces creo que aunque Dios tiene todas las respuestas, Dios no quiere tanto responder lo que queremos saber, sino lo que necesitamos saber. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Recuerdas esta historia de Nicodemo cuando va con Jesús? Y le pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y dices, ¿por qué Jesús no le da respuesta a su pregunta? Porque Jesús está más interesado en lo que necesitamos, más que en lo que queremos saber. Y hay mucha gente que se clava en ciertas preguntas y lo pone todo como cosas misteriosas, enigmáticas. Oye, ¿por qué esto y por qué aquello? Muchas veces no recibimos esas respuestas porque yo creo que no hacemos las preguntas correctas. Y Dios quiere responder lo que necesitamos. Y Dios siempre nos va a responder eso, porque está más enfocado en nuestro corazón. Pero aquí vemos a este rey famoso y muy sabio, que no hay pregunta que no pueda responder. Y entonces dice versículo 4, cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y es que la sabiduría no solamente se escucha, porque ella escuchó primero, ahora la ve. La sabiduría se puede ver. ¿Sí? Conocimiento es información, es acumulación de información. Sabiduría es llevarlo a la práctica. Y entonces no solamente escuchó de su sabiduría, sino pudo ver su sabiduría. Pero no solo eso, también menciona que vio todas las casas que había edificado y se sorprende de todo esto. Dice al final del versículo 5 que quedó asombrada. Esto es, quedó sin aliento. Y estaba sorprendida, y te decía la semana pasada, estaba sorprendida por incluso cómo vestían sus siervos. Sus esclavos vestían de una manera pues muy interesante, ¿no? Fíjate, dice, se asombró por sus edificios, por la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían. No eran cualquier esclavo. Y si recuerdas, sus esclavos eran sus hermanos israelitas. Los que construían, los que hacían el trabajo sucio, eran los habitantes de Canaán que habían quedado, que no echaron de la tierra, ¿no? Ahí incluso vimos algunas cosas que Salomón estaba dejando de lado, ¿no? En lugar de obedecer lo que Dios le estaba diciendo, destrúyelos,
Mejor dicen, no, me sirven más como trabajadores. Bueno, sus compatriotas israelitas eran sus siervos, pero los tenía muy bien vestidos, ¿no? Incluso les sorprendían los holocaustos que ofrecía. Seguramente eran los animales más gordos, más grandes, y cómo eso sacrificaba, ¿no? Salomón era alguien sorprendente, ¿no? Que esta mujer se sorprende muchísimo. Versículo 6. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no la creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. O sea, tan sorprendida que le dice: se quedaron cortos los que me dijeron de tu sabiduría. O sea, estaba completamente sorprendida. Me dijeron la mitad de lo que es en verdad. Pero algo interesante de esta mujer es que escuchó y fue. No escuchó y les dijo: a ver, cuéntenme más. Sino fue a comprobarlo. ¿Sabes? Jesús habló de este momento en los evangelios. Acompáñame a Mateo 12. Versículo 42. Déjame leer un poquito más para que entendamos un poquito lo que Jesús está diciendo. Fíjate, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos, diciendo: maestro, deseamos ver señal de ti. Deseamos ver. Ellos querían ver algo de Jesús, pero ya habían oído muchas cosas de él. No había empezado apenas su ministerio. Ya habían pasado muchas cosas acerca de Jesús, muchas enseñanzas que él había dado, muchos milagros que había hecho, pero estos hombres desean ver señal. Y entonces Jesús responde así: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Dice: una señal que ya ocurrió, ya ahí está Jonás, esa es la señal que ustedes tienen que observar. Y entonces explica: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal. Ahora, una señal es una muestra de algo que va a suceder, una señal regularmente, como lo vemos, como una imagen que te señala hacia un lugar, ¿no? Esta es la señal que Jesús les está dando. Pero fíjate el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar. Recordamos quizá un poco la historia de Jonás. Quizá lo que más no sabemos de esa historia es que fue desobediente a lo que Dios le dijo. Se embarcó hacia el lado contrario de donde Dios le decía que fuera. Básicamente Jonás no quería ir a Nínive a predicar porque odiaba a los ninivitas y sabía que si él iba y les hablaba del juicio de Dios, ellos se iban a arrepentir, y dice: yo no quiero que se arrepientan. Y entonces va al lado contrario, pero Dios lo trae y llega al final de cuentas, ¿no? Con todo esto que tiene que pasar, ¿no? Con lo que acaba de decir Jesús, ¿no? Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez muy grande, ¿no? Pero dice: los hombres de Nínive se arrepintieron a la predicación. Sí sucedió. Y entonces puedes pensar: oye, Jonás era, pues, ¿cómo pudo hacer que los ninivitas se convirtieran? Jesús les dice: pues aquí estoy, soy más que Jonás. De hecho, yo lo envié, podría decir Jesús. Ahora fíjate, versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. ¿Por qué se refiere a la reina del sur? Porque está en el sur, esta zona, ¿no? Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Jesús se presentó como mayor que Salomón.
Entonces de pronto estamos viendo a un hombre muy sabio. Bueno, Jesús es más sabio. Y te decía, Jesús tiene seguramente respuestas, todas. Pero Jesús nos va a hablar lo que necesitamos. Sin embargo, Jesús toca este punto porque esta mujer se levantó de su tierra y fue a escuchar la sabiduría de Salomón. Y eso es lo que somos llamados. Y eso es lo que Jesús les dice. Como una mujer que no conocía a Israel, no conocía al Dios de Israel, escuchó de Salomón y se levantó para ir a comprobar. Y ustedes que pueden ver y han escuchado claramente, no vienen a mí. Realmente Jesús era más sabio que Salomón, era más que Salomón. Jesús era el Salvador prometido, y estos fariseos que lo cuestionaban no creían en él, no iban a él, ¿no? Y esta mujer, aún siendo de muy lejos, viene a Salomón. Bueno, vamos a continuar. Dice versículo 8. Esta es la respuesta ante todo lo que ve y sigue asombrada por esto. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. No sé cómo vería todo esto, pero ella está diciendo, qué felices son estos hombres que pueden estar escuchando tu sabiduría todo el tiempo. Yo pensaba en esto y decía, como que está siendo un poco exagerado. No sé cómo sería la sabiduría de Salomón, estar escuchando todo lo que él sabía y podía ejecutar y quedarte ahí, ¿no? Y a veces quizá tendemos a hacer eso, ¿no? De pronto escuchamos algo que nos gusta y estamos ahí, podemos escucharlo y lo volvemos a poner al otro día. Y sabes, creo que en lo que nos podemos deleitar mucho más es en la palabra de Dios. Y creo que nosotros podemos ser más dichosos que estos hombres dichosos, que estos siervos de Salomón. Porque nosotros somos siervos de Jesús, hijos de Dios. Y podemos cada día oír su sabiduría. ¿No dice eso el Salmo 1? ¿No dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia? Aquel que encuentra en la palabra de Dios su gozo, su delicia, es una persona dichosa. Esto ve esta mujer en los siervos de Salomón. Dice, cada día pueden escuchar de ti lo que tú hablas. Versículo 9. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Te decía, esta mujer creo que conocía algo de la historia de Israel, ¿no? Porque le dice, Jehová ha amado siempre a Israel. ¿Y qué sabe esta mujer? Que es una mujer pagana, es una reina de otro lugar. ¿Qué sabe de Jehová? Pues te digo, seguramente habían escuchado de esta gran historia. Y dice, siempre ha amado a Israel. Pero dice, y por eso te ha puesto a ti por rey. Porque, pues, ¿a quién podría escoger mejor que a ti? ¿No? Pero no sabía la historia completa, ¿verdad? Porque ¿quién le dio esta sabiduría? A Salomón. Fue Dios, después de haberlo escogido. Porque si pensamos, Salomón sería el menos indicado para estar ahí, ¿verdad? Por muchas razones, ¿no? De entrada, porque no era el primogénito. Era Amnón y ya había muerto años atrás. Y después a lo mejor pudo haber sido Absalón, pero también murió. Y después el que quiso tomar el trono por la fuerza también murió. Dios, ¿a quién escogió? Al menor. Por eso cuando Salomón se encuentra ahí, dice, pues dame sabiduría, porque soy el más chavo. No sé cómo reinar. Yo creo que, no sé si Salomón en algún momento llegó a pensar que iba a ser rey, quizá no. No era el más indicado, pero Dios escoge, porque Dios escoge de lo vil y lo menospreciado, lo que no es. Así escoge el Señor. Y esta mujer no sabe, ¿no? Y a veces creo que consideramos la gracia así.
Pues es que si Dios me escogió, pues es que yo creo que algo vio en mí, vio potencial en mí, ¿no? Yo creo que vio que pues era capaz de hacer algunas cosas buenas para Él. No, nos recogió del bote de la basura, esa es la verdad, ¿no? Y por su gracia, dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. No hay nada en mí. Pero esta mujer exalta a Salomón de tal manera, pareciera que alaba a Dios, ¿verdad? Porque dice, bendito Jehová, tu Dios sea bendito. Parece que está alabando a Dios. Y de alguna manera sí, lo está exaltando y lo está reconociendo. Pero hay algo que es triste, ¿no? Siempre que veo esto duele, ¿no? Porque puedes ver la evidencia, pero al final no creer, ¿no? No vemos en la Biblia que esta mujer haya creído en este Dios. Y algo interesante es que dice, Jehová tu Dios. Si esta mujer realmente hubiera mostrado fe en este Dios que ha exaltado a este hombre, pues hubiera dicho, pues también que sea el mío. Pero esta mujer dice, Jehová tu Dios. Te digo, tiene una historia que está distorsionada de lo que es Salomón, porque era al revés. Dios lo escogió primero, lo puso como rey y luego le dio la capacidad para poder reinar. Y luego al final de ese versículo termina diciendo, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Me encanta esto porque ese es el propósito de Salomón. Y entre todo lo que hemos estado viendo, Salomón ha estado muy enfocado más en hacer construcciones, en ocupar su sabiduría para construir cosas y acumular, ¿no? Ya se está entrando en el negocio de embarcaciones, ¿no? De traer mercancías de otros lugares. ¿Para qué usamos las capacidades que Dios nos ha dado? Y me encanta porque le dice su propósito. Dios te ha puesto para que tú hagas derecho y justicia. Y eso es verdad. Dios lo había puesto para eso. De hecho, por eso le pidió sabiduría. Y creo que como cristianos debemos recordar, Dios nos ha dado un propósito: ser luz. Ser luz para que la gente glorifique a Dios. Así como esta reina de alguna manera te decía, está glorificando a Dios, reconociéndolo como un Dios que decide escoger lo bueno para aquellos que ama, ¿no? Que era su pueblo. Así Dios nos ha escogido a nosotros para hacer luz. Y te decía hace un rato, nos recogió de la basura realmente, nos perdonó siendo pecadores, nos lavó con su sangre, nos dio un propósito. Y ese propósito es ser luz. Acompáñame a Mateo 5. Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Bueno, déjame leer desde el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, primero les dice. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Y por qué quiero leer desde este versículo? Porque ¿a qué se refiere con la sal se desvaneciere? Una sal que se diluye no sirve para salar la comida, ¿no? Una sal que es insípida. Y creo que Salomón va en ese camino. Lo vamos a ir viendo las próximas semanas. Porque poco a poco Salomón, siendo la sal, eso que le da sabor, se empieza a desvanecer. Y dice, ¿con qué podemos entonces salar la tierra si la sal se desvaneciere? Y dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Y te acuerdas que la semana pasada veíamos pues esa promesa que Dios le hace a su pueblo? Dice, pero si tú decides desobedecerme obstinadamente, ustedes van a ser por proverbio y refrán para las otras naciones, van a ser por burla para ellos. Y este templo muy hermoso que has construido va a ser pisoteado. Eso sucede cuando perdemos el propósito. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder,
ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Fíjate el versículo 16. Así alumbre vuestra luz. Si eres luz, pues que te vean. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Oye, entonces, ¿la gente tiene que ver mis buenas obras? Pues aquí dice, ¿no? Dice Efesios 2:10, ¿recuerdas? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no? Anteriormente, ahí en Efesios 2:8 decía que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. No somos salvos por medio de las obras, pero una vez siendo salvos, Dios nos hace nuevas criaturas para buenas obras. Dios preparó eso de antemano, dice ahí. Y entonces dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el propósito de que vean vuestras buenas obras? Que glorifiquen a Dios, no que me aplaudan a mí. Y creo que ese es en cierto sentido el peligro que podemos tener. Muchas veces la gente puede decir, oye, haces muy bien tu trabajo. Oye, eres una persona muy esforzada en tu trabajo, lo haces muy bien, me parece que eres una buena persona. Y creo que siempre debemos parar ahí a las personas y decir, no soy una buena persona. Creo que son buenas oportunidades para compartir de Cristo. La gloria es para Él. Definitivamente debemos hacer bien las cosas, sin duda, y debemos trabajar esforzadamente, sin duda. ¿Pero para qué? Para que nos digan, oh, es que tú eres una gran persona. Para que, pues es que por eso eres cristiano, porque a Dios le hacía falta alguien como tú, ¿no? Es lo que le está diciendo esta reina Salomón, si te das cuenta. Dios ama tanto a su pueblo que, pues claro, te escogió a ti porque solamente tú podrías gobernar este pueblo. ¿Sí me entiendes lo que digo? Dios quiere que hagamos buenas obras, sin duda, pero para que le glorifiquen a Él. No perdamos de vista el propósito. Versículo 10. Y dio ella al rey 120 talentos de oro. ¿Recuerdas? La semana pasada veíamos que Hiram, este rey de Tiro, también dio a Salomón 120 talentos de oro. Bueno, aquí es la misma cantidad, veíamos que eran 4 toneladas de oro. Un montón. Dice, y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram, y otra vez nos regresa al final del capítulo 9, la flota de Hiram, que había traído oro de Ofir. ¿Te acuerdas cuántas toneladas había traído? 14. Esta primera incursión que tuvo trajo 14 toneladas de oro. Dice, también traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. No solo trajo esa cantidad de oro tan grande, sino también trae madera y piedras preciosas. Dice, y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales. Balaustres como estos, como barandales, ¿no? ¿Si has visto estos como figuras que llevan ciertos barandales, ¿no? Bueno, para la casa de Jehová y para su casa. Y dices, pues no ya había acabado. Y es que a veces hay algo que sucede en nuestras vidas cuando no encontramos la satisfacción en Dios, que nunca es suficiente, ¿no? Ya Dios nos ha concedido algo y decimos, pero como que le falta algo, ¿no? Y entonces ya estás pensando en, hace tiempo vi un carro muy bonito, ¿no? De estos Mustang, ¿no? Rojo, padrísimo, y dije, órale, está bien bonito, ¿no? Y de pronto pues lo voy observando y al ladito tiene una calcomanía de Ferrari. Y dije, nunca es suficiente, o sea, nunca estamos satisfechos. O sea, tengo este carrazo que Dios me ha dado, pero yo quiero el Ferrari, ¿no? O sea, nunca es suficiente, ¿no? Y entonces hace
balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterio para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. 2 veces menciona, nunca ha habido algo así. Eso que Dios le había dicho, nunca habrá un rey como tú. Pero aquí dice que nunca vino tanta cantidad de especias. Aquí nos habla, nunca vino tanta cantidad de madera de este tipo. La madera de sándalo es una madera suave que se presta para hacer entalladuras, para hacer figuras muy hermosas. Es una madera aromática y es una madera de un color muy hermoso, ¿no? Entonces Salomón hace instrumentos musicales, hace decorativos más para su casa y para la casa de Jehová. Versículo 13. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Entonces en esta visita no solamente esta mujer trae muchos regalos muy preciosos, sino se lleva mucho también. Entonces es como una especie de negociación. Y eso es lo que ha estado haciendo Salomón. Está empezando a hacer negociaciones. Ya hizo negociaciones con Hiram, aparte de lo que ya había hecho del templo, porque eso estaba ya pactado con David en el pasado. Hiram y David pactaron acerca del material que necesitaría para el templo. Pero ya había hecho tratos con él. Había hecho tratos con el rey de Egipto. No tanto que pues tomó a su hija por mujer, ¿no? Y ella hizo transacciones con él. Ahora está haciendo transacciones con esta reina de mucho más lejos, ¿no? Salomón se está extendiendo, ¿no? Y se está haciendo muy famoso. Fama y riqueza, ¿no? Y no es lo que el hombre busca este día. Bueno, no solo este día, siempre es lo que ha buscado: fama y riqueza. ¿Está mal la fama y la riqueza? ¿Qué decimos? ¿Está mal? ¿No? Vamos a seguir leyendo y ahorita podemos encontrar algunas quizá esta respuesta en la Biblia, ¿no? Dice, vamos a ver qué más traía. Dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Esto habla que los reinos alrededor le traían tributos, ¿no? Por ser este rey que dominaba sobre otras naciones también. Entonces traía tributos y nada más dice de las puras rentas recibía 23 toneladas de oro cada año. Sin los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de los reyes de Arabia y de los reyes de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo, hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Y dices, esto habla de escudos, quizá habla de armamento militar, y lo está haciendo de oro. Pero sabes, Salomón, como sabemos, era este rey pacífico, no tenía la más mínima intención de hacer guerra con nadie, le está haciendo convenios, pero quería verse como alguien poderoso en armamento, pero lo usaba para decorar la casa del bosque del Líbano. Hizo también, versículo 18, un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí, sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante, sin igual. Entonces ya te empiezas a imaginar ese trono y unos leones. No nos dice aquí que fueran de oro, quizá de piedra muy bien labrada, ¿no? Impresionante, ¿no? Pero algo que llama la atención es que el oro, su material esencial era el marfil.
Y piensas, pues es una piedra bastante, o sea, es un material bastante costoso el marfil. Bueno, no solo eso, lo cubrió de oro. Imagínate, ¿no? Lo que gastó Salomón en ese trono con tal de que no hubiera otro igual. Versículo 21. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran pues de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. O sea, la plata es más o menos era como algo común, como un metal muy común en tiempos de Salomón. ¿Te imaginas esto? ¿Cuál era, digamos, su moneda era el oro? Y no había algo más valioso que eso. Entonces la plata, ahorita va a decir algo más acerca de ello. Dice versículo 22. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. O sea, a ese grado, ¿no? Todos querían ver la cara de Salomón. Era un famoso y todos querían verlo. Dice que esta cantidad de oro la tenía porque no solamente había ido al sur a buscar oro, a Ofir, sino dice que también había ido a Tarsis. Tarsis es lo que es actualmente España. Entonces iban hasta allá a traer oro, ya encontraban ciertos lugares donde podrían traer oro, y nuevamente nos vuelve a mencionar que iba con la flota de Hiram, que estaban experimentados en esto. Versículo 26. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Entonces ya habíamos visto acerca de los caballos, ya lo había mencionado antes, ya había traído caballos y carros de Egipto, ¿no? Al parecer los egipcios eran los mejores, ¿cómo poder llamarlos? Que son artífices. Eso. Hacían carros y tenían caballos, y pues ya tenía un convenio con el rey de Egipto, podían entrar estos caballos. Y aquí nos dice que realmente no es que Salomón ya tenía sus caballos, nos menciona, ya tenía ciudades donde tenía caballos, ya nos dice la cantidad de caballos y la cantidad de jinetes que tenía, pero además había encontrado un buen negocio. Entonces Salomón ya es haciendo un comerciante, porque dice que traía estos caballos, nos dice el costo, y dice que a Salomón le compraban los reyes de los heteos y los de Siria, ya eran sus clientes de Salomón, ¿no? Ya él traía los caballos y se los vendía a estos reyes. Entonces ya tenía un negocio. ¿Para qué estaba ocupando su sabiduría? Por eso te decía hace rato, ¿para qué ocupamos estas capacidades que Dios nos ha dado? Para que las usamos, para hacer buenas obras, para que glorifiquen a nuestro Padre. Ahora acompáñame a Eclesiastés capítulo 2. Esto lo escribe Salomón.
Te decía, vimos como la perspectiva del el escritor del libro de Reyes, cómo nos va relatando lo que sucede en la historia. Pero aquí Salomón de su propia boca lo habla. Dice, versículo, déjame leerlo todo. Dice, versículo 1, capítulo 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Déjame resaltar nada más, debajo del cielo, y ahorita te voy a decir por qué. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Es lo que te decía hace rato, no es que Salomón estuviera cargado y dice, ay, tengo mucho trabajo. No, está bien contento. Dice, lo estoy disfrutando demasiado. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y luego, o sea, de pronto ves a Salomón diciendo, y estoy disfrutando. Y de pronto se pone a ver todo lo que ha hecho y dice, esto es vanidad y aflicción de espíritu. Está afligido. Dice, y sin provecho debajo del sol. Déjame subrayar esa frase, debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces de pronto Salomón se pone a analizar y dice, ok, es bueno ser sabio. La sabiduría es mejor que la necedad. Sobrepasa así como la luz a las tinieblas. Entonces, pues yo me voy a aferrar a ser sabio. Pero de pronto, siendo sabio, volteas y dices, mira, ahí está el necio. Y le va re mal y todo. Y se va a morir. Y después volteas y dices, yo también me voy a morir. Entonces, ambos nos vamos a morir. ¿Y de qué sirve que uno sea sabio y uno sea necio? Ese es como el análisis que está haciendo Salomón. Entonces dije en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora? ¿Por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Esto puede también traducirse como era absurdo. ¿No? Es absurdo. Dice, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre,
pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol, mi sabiduría. Y yo te preguntaba hace rato, ¿para qué usamos nuestra sabiduría? ¿Para qué usamos las capacidades que Dios nos ha dado? Y Salomón está diciendo esto. ¿Para qué ocupé toda mi sabiduría? Ocupé mis recursos, mi tiempo, mi esfuerzo en esto. Y dices, ok, lo voy a heredar, pero no sé si el que herede esto va a ser sabio o simplemente lo va a despilfarrar, lo va a regalar, lo va a romper. Y vamos a seguir viendo la historia de los reyes que siguen. Versículo 20. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana del sol? Podría decirse, ¿qué gana el hombre de todo esto? Pero déjame subrayar nuevamente, debajo del sol. Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Y sí, una persona que trabaja mucho, dice, aún de noche no descansas, ¿no? Y estás pensando en todo lo que vas a hacer al otro día, y estás, aunque durmiendo, pero maquinando en tu cabeza cómo vas a desarrollar este nuevo proyecto. Salomón lo vivió y lo está expresando aquí. Y dice, porque ¿quién comerá? ¿Y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. Qué interesante, ¿no? Dice que al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar. ¿Qué está haciendo Salomón? Entonces, está pecando, porque está recogiendo y amontonando. Y no se da cuenta que está pecando, porque Dios ya lo había dicho en su palabra. Y había dicho, no amontones caballos, no acumules riquezas, plata y oro, no acumules mujeres. Y justamente es lo que hizo Salomón. Y aquí está dando su testimonio de lo que fue eso. También esto es vanidad. De recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces llegó un momento en la vida de Salomón, después de vivir todo esto, que él pudo darse cuenta y escribió este libro, ¿no? Para que pudiéramos, como dicen por ahí, aprender en cabeza ajena, ¿no? Para que no cometamos los mismos errores. Pero sabes, la Biblia está llena de estas advertencias, ¿no? En varios pasajes de la Biblia, déjame darte algunos. Juan 6, 27. El Señor Jesús le dijo esto a aquellos que están enfocados en lo material, siguiendo a Jesús. Jesús acaba de multiplicar el pan y de pronto empiezan a seguir a Jesús. Y de hecho les dice, ustedes me siguen porque les di pan. Pero en el versículo 27, Juan 6, 27, Jesús les dice esto: trabajad, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, el cual el hombre os dará,
porque a este señaló Dios el Padre. Trabaja. Jesús en ningún momento dice no trabajes, trabaja. Pero dice no por la comida que perece. ¿Te acuerdas que subrayé varias veces mientras leíamos Eclesiastés 2? Debajo del sol. Porque ¿para qué ocupas lo que Dios te ha dado? ¿Para que se quede aquí? Diría Salomón, esa aflicción de espíritu. Y vas a decir, bueno, sí, me voy a morir. O sea, esto que tengo, pues quizá dure 50 años más y después no sé qué hagan con ello. Y vemos ejemplos en diferentes lugares, ¿no? La gente peleándose por las herencias y después, ¿qué es de eso? Nada. Y todo lo que trabajó esa persona y se esforzó, ¿dónde quedó? Pero sabes, nuestras obras tienen un propósito mayor. Dios nos ha dado un propósito mayor en cada una de nuestras obras. Todo lo que hacemos. Te decía hace un rato, puedes trabajar y hacer muy bien tu trabajo, pero ¿qué propósito tiene eso? El que traigas dinero a casa es bueno. Sin embargo, queda hasta ahí. Pero Dios quiere que eso sea para algo más. Y Dios nos quiere usar para que seamos luz y al ver nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes? Dios quiere que lo que hagamos sea un testimonio para que la gente vea a Cristo. Es lo que dijo Jesús. La reina del sur no fue a ver hasta allá a Salomón. ¿Cuál es nuestro propósito? Mostrar a Cristo. Ese era el propósito del pueblo de Israel, que conocieran al Dios verdadero. Y por eso le dio esta gloria a Salomón. Pero ¿qué hace Salomón con toda esa gloria? Se la queda para él, ¿no? O dice, me construí y me edifiqué y le di placer a mi vida. ¿Y para qué? Podría decirte que este pasaje que leamos en Eclesiastés, Salomón está diciendo, desperdicié mi tiempo. Porque pude haber hecho mucho más. Porque Dios nos hizo algo para algo más grande. Por eso Jesús dice, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. En otro pasaje, déjame ver. Mateo 6. Versículo 19. Jesús les dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Es muy sencillo, ¿no? Creo que no es tanto rollo tratar de explicar esto. Creo que es muy claro lo que Jesús dijo. Haz tesoros en el cielo. Trabaja por la comida que a vida eterna permanece, no la que en este mundo se acaba, no la que en este mundo te vas y no sabes qué va a pasar. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo, nuestros recursos? ¿Le estamos sirviendo a Él? En donde trabajamos, la gente sabe que lo que somos es por su gracia. O simplemente dicen, mira, él tiene una bonita familia. Es que es una buena persona. O nos pueden identificar como, pues es que es cristiano y trabaja así para su Dios. ¿No dice Pablo en Colosenses 3:23? Hagan todo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque de Él recibiremos una recompensa. Para Él es la gloria. Jesús termina diciendo ahí en el versículo 21, en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y de pronto Salomón se encuentra, allí está mi tesoro, todo lo que he hecho.
Y por eso dice, oh, ¿qué van a hacer con todo lo que he hecho? ¿Lo sabrán y cuidar tanto como yo lo he cuidado? Pues no. Debí haber ocupado mejor mi tiempo en las cosas eternas. ¿Recuerdas lo que dice Colosenses 3? Acompáñame ahí, Colosenses 3. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y sabes, Pablo no le está hablando al mundo entero, ¿no? Sino le está hablando a los creyentes, aquellos que han decidido confiar en Jesús. Por eso les dice, se han resucitado con Cristo. ¿Esto qué implica? Pues que has muerto con Cristo. Que te has confesado como pecador y que has reconocido que necesitas un Salvador. Entonces, te identificas con Él en su muerte, pero también en su resurrección. Por eso dice, si has resucitado con Cristo, pues busca las cosas donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y es que te decía la semana pasada, podemos buscar tener el mejor empleo aquí y tener el mejor recurso aquí, como estos hombres de Salomón que vestían tan bien, un puesto que era tan bien apreciado. Sí, está bien, pero ellos servían a un rey terrenal. Nosotros servimos a un rey que él mismo dijo, y más que Salomón en este lugar. Servimos al Rey de Reyes. Y dice aquí que está sentado a la diestra de Dios. Jesús está en su trono, reinando. ¿A qué rey servimos? Si hemos resucitado con Cristo, pues pongamos la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. Dice, poned la mira, versículo 2, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Te decían, no es muy difícil entender nuevamente lo que Jesús dijo. Hagan tesoros en el cielo porque ahí está su reino, al que ahora pertenecen. Pongan la mira en las cosas de arriba, porque ahí está su reino, donde ahora pertenecen. No en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta es nuestra realidad. Estos somos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque la avaricia es el querer acumular. Y bueno, el escritor de Hebreos le está hablando a creyentes y les está diciendo que sus costumbres, que su manera de vivir sea sin avaricia, sin querer acumular. Porque eso es lo que hace la gente de este mundo. Jesús dijo, la gente de este mundo está enfocado en qué comerá y qué vestirá y trabajando por eso. Ustedes no se preocupen por eso. Su Padre sabe que tienen necesidad de esas cosas. Ustedes enfóquense en el reino que hoy pertenecen. Ya no es un reino terrenal, ahora es un reino espiritual, el reino de los cielos. Enfóquense en eso. Todas estas cosas necesarias del día a día serán añadidas. Acompáñame a Salmo 119. ¿Recuerdas cuando veíamos esta oración que hacía Salomón? Una larga oración en el templo después de la edificación del templo. Y decía Salomón, inclina nuestro corazón hacia ti. Fíjate cómo dice aquí en el Salmo 119, versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Estás dispuesto a hacer esa oración? ¿No? Señor, enfócame nuevamente en tu reino. Ayúdame a fijar mi mirada nuevamente en ti. La avaricia es el amor al dinero. Pablo en Timoteo 6, primera de Timoteo. Versículo 6, capítulo
capítulo 6, versículo 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Estés contentos con lo que tienes ahora. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y era la frustración de Salomón. Mira todo lo que hice y el día que me muera no me lo puedo llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, ¿está mal la fama y la riqueza? ¿Quién le dio la fama y la riqueza a Salomón? ¿No fue Dios? ¿No fue el que dijo te voy a dar riquezas y gloria? Ok, ¿y si Dios me da riquezas y fama, estaría mal? ¿Para qué la vas a usar? Y quizá en todos, en nuestra mente diríamos, pues yo la usaría para servir a los demás, ¿no? Pero aquí vemos a Salomón de pronto que empieza a desenfocar su corazón. ¿Por qué? Fíjate el versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, sino el amor al dinero. Y sabes, no necesitas ser rico para amar el dinero. Hay gente pobre que ama el dinero y que le gustaría tenerlo y no lo tiene. Y hay gente rica que ama el dinero y si se lo quitan su vida se pierde. Como Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El problema es poner el corazón en las riquezas. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. El dinero, el amor al dinero, hay un riesgo que te puede extraviar de la fe. Porque vimos a Salomón empezando bien, ¿no? Es peligroso. Debemos analizar esta historia y examinar nuestros corazones y ver, quizá estoy amando el dinero. ¿Qué tanto invierto mi tiempo? ¿Qué tanto invierto mis fuerzas o mis recursos para las cosas que deseo, para las cosas materiales o para el reino de Dios? ¿En dónde está enfocado mi corazón? ¿En dónde invierto más mi tiempo? ¿En su palabra? ¿Qué hay en mi mente constantemente? Quizá estoy en el día, en un momento de descanso. Me deleito en su palabra. Como le dijo esta reina a Salomón. Dichosos tus hombres que están aquí día y noche para escuchar tu sabiduría. ¿Qué escuchamos? ¿A qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Porque, ¿sabes? Dice Pablo, sin duda, nada podremos sacar. Creo que es muy claro lo que Dios quiere mostrarnos, ¿no? Si Dios nos da la oportunidad de tener bienes materiales, la oportunidad de ser famosos, y no estoy diciendo famosos de que tengas, no sé, 100 millones de seguidores en Instagram o algo así. No, puedes ser famoso en tu colonia. Bueno, espero que tengas buena fama en tu colonia. Puedes ser famoso en tu trabajo, por alguien que llega puntual, por alguien que es trabajador, por alguien que es honesto. Y al final, que digan, es que es cristiano. Digo, quizá a veces lo podrán decir despectivamente, qué bueno, pero que te identifiquen, porque es Cristo. ¿Recuerdas cómo empezaba el pasaje? Decía que, ¿por qué era esa fama de Salomón? Por Jehová su Dios. Y que de pronto puedas decir como Pablo, por su gracia soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Sabes? Dios me dio este trabajo, no ha sido en vano.
pero es para su gloria. No por mí, es para Él. Y que eso te permite y te abra puertas para compartirle de Cristo a la gente que está ahí. Porque somos puestos para hacer luz. Y decía Jesús, una luz no la pones debajo de la cama, sino la pones en el candelero. Y sabes, cuando simplemente pasamos como buenas personas, es como poner la luz debajo de la cama. No alumbra a nadie, no lleva a nadie a Cristo. Qué importante, ¿no? Vamos a terminar orando. Señor, muchas gracias, porque nos recuerdas, Señor, a través de este ejemplo, Señor, este hombre al que tú le diste estas riquezas y esta gloria, Señor, toda esta sabiduría, Señor, y esta fama. Nos recuerdas que de ti vienen todas las cosas, Señor, y que hoy podemos confiar en ti y poner nuestra mirada en ti, Señor, y poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Señor. Señor, sin duda estamos en este mundo, Señor, y hay muchas cosas, Señor, que a nuestros ojos le pueden parecer maravillosas, Señor, y viendo, Señor, toda esta gran cantidad de tesoros y riquezas que tenía este hombre, nos sorprendemos, Señor, y quizá no aspiremos a tener tanto como él, Señor, pero quizá en nuestro corazón podemos estar albergando un cierto deseo, Señor, que está ocupando nuestro corazón y está ocupando nuestro tiempo y nuestros recursos, Señor. Señor, guárdanos, que no lleguemos un día al final de nuestros días despreciando, aborreciendo nuestra vida, diciendo, ¿por qué desperdicié tanto tiempo y no aproveché mi vida para darle gloria al único que la merece? Señor, queremos empezar desde hoy, empezar a rendir nuestra vida a ti, sirviéndote, dándote nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro esfuerzo, incluso, Señor, aquello que tú nos has dado y esas capacidades, Señor, permítenos rendirlas a ti, Señor, porque todo es tuyo, Señor. Y, Señor, queremos hacer tesoros en el cielo, donde tú estás. Queremos que nuestro corazón esté ahí, porque ahí estás tú, Señor. Sabemos que estaremos contigo por siempre, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias te damos por lo que nos has hablado esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.